Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. ¿Te gustaría explorar la poderosa narrativa de Jesús sanando a la suegra de Pedro? ¿Un relato que revela la compasión y el poder sanador del Mesías? Acompáñanos mientras analizamos este pasaje lleno de significado y revelación. Acompáñanos mientras continuamos explorando las profundas verdades contenidas en este pasaje hasta el final de este video. Descubre cómo la compasión y el poder de Jesús transforman vidas y ofrecen esperanza a todos los que lo necesitan. No te pierdas el desenlace de esta historia llena de significado y revelación. Te aseguramos que será una experiencia que te inspirará y fortalecerá tu fe. Quédate hasta el final y permite que el mensaje de amor y sanación de Jesús llegue a tu corazón. Iniciaremos este análisis del capítulo 8 del Evangelio de San Mateo, versículo 14, el cual dice: Vino Jesús a casa de Pedro, y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: Vino Jesús a casa de Pedro. La llegada de Jesús a la casa de Pedro marca un momento de intimidad y comunión entre el Maestro y uno de sus discípulos más cercanos. Esta acción ilustra la relación personal que Jesús cultivaba con aquellos que le seguían, trascendiendo el mero vínculo maestro-discípulo para adentrarse en una amistad genuina y una camaradería compartida. Al visitar la casa de Pedro, Jesús no solo muestra su disposición para compartir momentos de convivencia y enseñanza en un entorno familiar y cotidiano, sino que también abre la puerta a una mayor intimidad emocional y espiritual. En el hogar de Pedro, Jesús no solo encontraría refugio físico y hospitalidad, sino también la oportunidad de profundizar la relación con él y con los demás residentes de la casa. Este episodio también revela la humanidad de Jesús, quien se involucraba en la vida diaria de sus seguidores, compartiendo sus alegrías, preocupaciones y desafíos. Al entrar en la casa de Pedro, Jesús muestra su interés genuino por las experiencias y necesidades de aquellos que le rodean, fortaleciendo así el vínculo de confianza y compañerismo que compartía con sus discípulos. Además, la visita de Jesús a la casa de Pedro proporciona un contexto íntimo para la enseñanza y el discipulado. En un entorno más privado y relajado, Jesús podría transmitir sus enseñanzas de manera más personalizada y responder a las preguntas de sus seguidores con mayor profundidad. Este tipo de interacción cara a cara en el hogar de Pedro no solo enriquecería la comprensión de los discípulos sobre los principios del reino de Dios, sino que también fortalecería su compromiso con seguir a Jesús como su Maestro y Señor. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: Y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre. La escena donde Jesús observa a la suegra de Pedro postrada en cama con fiebre es reveladora de su atención personalizada hacia las necesidades individuales de las personas. Su actitud compasiva hacia aquellos que sufren se manifiesta en su respuesta inmediata a la situación de enfermedad. Esta observación detallada muestra cómo Jesús no solo se preocupaba por las multitudes, sino que también estaba atento a las circunstancias particulares de cada persona que encontraba en su camino. El hecho de que Jesús haya notado la condición de la suegra de Pedro sugiere una sensibilidad profunda hacia el sufrimiento humano y una disposición para intervenir para aliviarlo. Además,
Su acción posterior de sanarla refleja su poder y autoridad sobre la enfermedad y su deseo de restaurar la salud y el bienestar a aquellos que lo necesitan. Esta breve escena ilustra cómo Jesús se involucra activamente en las vidas individuales de las personas, mostrando su compasión y su capacidad para sanar tanto a nivel físico como espiritual. Continuamos este análisis del capítulo 8 del Evangelio San Mateo, versículo 15, el cual dice: Y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó, y le servía. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Y tocó su mano, y la fiebre la dejó. El momento en el que Jesús toca la mano de la suegra de Pedro y la fiebre la abandona es un instante cargado de significado. Este gesto va más allá de la mera acción física de sanación, representa un encuentro íntimo y personal entre Jesús y la mujer enferma. Su toque no solo transmite su poder curativo, sino también su compasión y su deseo genuino de aliviar el sufrimiento humano. El contacto físico de Jesús con la mano de la suegra de Pedro simboliza su cercanía con aquellos que sufren y su disposición para involucrarse directamente en sus vidas. Este acto de contacto humano revela la humanidad de Jesús y su capacidad para relacionarse con las necesidades emocionales y físicas de las personas. Además, el hecho de que la fiebre la abandone inmediatamente después del toque de Jesús subraya su autoridad sobre la enfermedad y su capacidad para restaurar la salud con solo una palabra o un gesto. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: y ella se levantó, y le servía. El relato de la rápida recuperación de la suegra de Pedro, quien se levanta y comienza a servirles, es revelador en varios aspectos. Su pronta mejoría no solo refleja el poder sanador de Jesús, sino también el impacto transformador que tiene en la vida de las personas. El hecho de que la suegra de Pedro se levante y comience a servirles muestra su prontitud para reintegrarse a sus responsabilidades cotidianas y su disposición para contribuir al bienestar de los demás. Su capacidad para servirles tan pronto después de su enfermedad resalta su fuerza y vitalidad restauradas, así como su deseo de expresar gratitud y servicio a Jesús y a aquellos que le rodean. Además, esta acción también resalta el profundo impacto que la intervención de Jesús tiene en la vida de las personas. No solo restaura la salud física, sino que también renueva el espíritu y capacita a las personas para vivir plenamente sus vidas. La prontitud con la que la suegra de Pedro retoma sus deberes domésticos ilustra la completa transformación que experimenta gracias al poder y la gracia de Jesús. Continuamos este análisis del capítulo 8 del Evangelio San Mateo, versículo 16, el cual dice: Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. De este versículo iniciaremos con esta frase: trajeron a él muchos endemoniados. La llegada de muchos endemoniados a Jesús muestra la profunda necesidad y la desesperación de aquellos que sufren bajo la influencia de los demonios. Este evento resalta la reputación de Jesús como un sanador y liberador poderoso, capaz de enfrentarse a fuerzas espirituales malignas y traer alivio a los afligidos. La presencia de tantos endemoniados también sugiere la extensión del sufrimiento en la comunidad y la creciente conciencia de que Jesús es la esperanza para aquellos que están poseídos o afligidos por espíritus malignos. La multitud que busca a Jesús refleja la fe y la esperanza en su capacidad para traer libertad y curación a aquellos que están oprimidos por fuerzas sobrenaturales. Este evento también destaca la compasión y el compromiso de Jesús de ayudar a aquellos que están en necesidad extrema.
A pesar del gran número de personas que lo buscan, Jesús no rechaza a ninguno, sino que se enfrenta a cada caso individual con compasión y poder divino, demostrando su capacidad para liberar a los cautivos y restaurar la salud espiritual y física. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. El relato de cómo Jesús echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos resalta su autoridad divina y su capacidad para ejercer un control absoluto sobre las fuerzas espirituales malignas y las enfermedades físicas. Al hacerlo solo con su palabra, Jesús demuestra su poder sobrenatural y su dominio sobre toda forma de aflicción. La acción de Jesús de expulsar a los demonios con su palabra subraya su autoridad sobre el reino espiritual. Su mera declaración es suficiente para desalojar a los demonios y liberar a las personas de su influencia opresiva. Este acto revela la soberanía de Jesús sobre las fuerzas espirituales de la oscuridad y su capacidad para traer libertad y liberación a aquellos que están bajo su dominio. Además, la sanación de todos los enfermos mediante la palabra de Jesús destaca su poder curativo y restaurador. Su palabra no solo tiene el poder de expulsar a los demonios, sino también de restaurar la salud y la integridad física de aquellos que están enfermos. Esta demostración de su autoridad sobre la enfermedad confirma su identidad como el Mesías prometido, aquel que trae la sanidad y la salvación al pueblo. En conjunto, el acto de Jesús de expulsar a los demonios y sanar a los enfermos con su palabra muestra su autoridad divina sobre todos los aspectos de la vida humana, tanto espiritual como física. Es un recordatorio poderoso de que en Él reside todo poder y autoridad, y que su palabra es suficiente para traer libertad y sanidad a aquellos que confían en Él. Continuamos este análisis del capítulo 8 del Evangelio San Mateo, versículo 17, el cual dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. El cumplimiento de la profecía de Isaías en las acciones de Jesús resalta su papel como el cumplimiento de las escrituras hebreas y confirma su identidad como el Mesías prometido. La referencia al profeta Isaías subraya la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y establece un vínculo entre el ministerio de Jesús y las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. El hecho de que se cumpla lo dicho por el profeta Isaías en las acciones de Jesús valida su autoridad y divinidad. En particular, las profecías de Isaías sobre el Mesías incluyen la promesa de sanidad y restauración, aspectos centrales del ministerio de Jesús. Esta conexión entre las acciones de Jesús y las profecías de Isaías subraya su papel como el cumplimiento de las esperanzas y expectativas mesiánicas del pueblo judío. Además, al referirse a las profecías de Isaías, se destaca la coherencia del plan divino a lo largo de la historia de la salvación. Jesús no solo actúa en cumplimiento de las Escrituras, sino que también revela el carácter fiel y previsor de Dios al cumplir sus promesas a través de él. Esta conexión con las profecías del Antiguo Testamento ofrece una sólida base bíblica para el ministerio de Jesús y fortalece la fe en él como el Mesías esperado. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. La cita "Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias" resalta la comprensión de que la misión de Jesús iba más allá de la enseñanza y la predicación. Incluía una participación activa en el sufrimiento humano.
Esta afirmación no solo implica un acto simbólico, sino que describe la realidad tangible de Jesús tomando sobre sí mismo las enfermedades y dolencias de las personas. Al asumir las enfermedades y dolencias de otros, Jesús muestra su compasión y su disposición a cargar con el peso del sufrimiento humano. Esta acción refleja su profundo amor por la humanidad y su deseo de aliviar el dolor y restaurar la salud de aquellos que sufren. Además, esta cita resuena con la profecía mesiánica de Isaías, que prefigura la obra redentora de Jesús como el siervo sufriente que lleva el pecado y el sufrimiento del mundo. La afirmación de que Jesús tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias enfatiza su identificación con la humanidad en su sufrimiento. Al enfrentar directamente las enfermedades y dolencias de las personas, Jesús demuestra su poder para sanar y restaurar, así como su voluntad de sufrir en solidaridad con los afligidos. Continuamos este análisis del capítulo 8 del Evangelio San Mateo, versículo 18, el cual dice: Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: viéndose Jesús rodeado de mucha gente. La escena en la que Jesús se encuentra rodeado de mucha gente resalta la popularidad y la influencia de su ministerio. Este detalle ilustra cómo las enseñanzas y los milagros de Jesús atraían a grandes multitudes, compuestas por una variedad de personas con diferentes motivaciones y necesidades. La presencia de una multitud alrededor de Jesús indica el alcance de su fama y la profundidad de su impacto en la sociedad de su tiempo. La gente acudía a él en busca de enseñanza, sanación y consuelo espiritual. Algunos estaban ansiosos por escuchar sus palabras de sabiduría y aprender de su ejemplo de vida, mientras que otros buscaban alivio para sus dolencias físicas y espirituales. Este escenario también muestra la habilidad de Jesús para atraer a personas de diferentes trasfondos y circunstancias. Su mensaje de amor, perdón y esperanza resonaba con personas de todas las edades, géneros y clases sociales. Además, la multitud que rodeaba a Jesús evidencia su capacidad para conectar con las necesidades más profundas y universales de la humanidad, creando un ambiente de expectación y asombro. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: mandó pasar al otro lado. La orden de Jesús de que sus seguidores pasaran al otro lado resalta su estrategia y dirección en su ministerio terrenal. Esta decisión sugiere una intención deliberada de moverse a una nueva ubicación por varias razones. En primer lugar, Jesús podría haber buscado evitar el tumulto o la presión de la multitud que lo rodeaba en ese momento. Al dirigirse hacia el otro lado, podría haber buscado un respiro temporal para enseñar y sanar con menos distracciones, permitiendo así un ambiente más tranquilo y propicio para su ministerio. Además, esta acción también puede interpretarse como parte de la estrategia más amplia de Jesús para extender su mensaje a una audiencia más amplia. Al desplazarse a nuevas áreas geográficas, Jesús tenía la oportunidad de alcanzar a personas que aún no habían tenido la oportunidad de escuchar su enseñanza o presenciar sus milagros. Esto le permitiría expandir su influencia y compartir el Evangelio con más personas, cumpliendo así con su misión de proclamar las buenas nuevas del reino de Dios. Continuamos este análisis del capítulo 8 del Evangelio San Mateo, versículo 19, el cual dice: Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Y vino un escriba y le dijo.
La llegada de un escriba a Jesús resalta el interés y la curiosidad que su enseñanza suscitaba en una variedad de personas dentro de la sociedad de ese tiempo. Los escribas eran figuras prominentes y respetadas en la comunidad judía, conocidos por su profundo conocimiento de la ley y las escrituras. El hecho de que un escriba se acercara a Jesús sugiere que su mensaje y sus acciones estaban atrayendo la atención incluso de aquellos con un profundo entendimiento de la tradición religiosa judía. Esto indica que la influencia de Jesús trascendía las divisiones sociales y religiosas de la época, llegando a personas de diferentes trasfondos y perspectivas. La presencia de un escriba también sugiere un nivel de apertura intelectual por parte de algunos líderes religiosos hacia Jesús y su enseñanza. Aunque no todos los escribas estaban de acuerdo con las enseñanzas de Jesús, la disposición de este escriba para acercarse a él y dialogar demuestra un deseo de comprender mejor sus enseñanzas o tal vez desafiarlo en un debate intelectual. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. La declaración del escriba muestra un profundo compromiso y devoción hacia Jesús como maestro y líder espiritual. Al expresar su disposición a seguir a Jesús donde quiera que vaya, el escriba revela una determinación inquebrantable y un deseo sincero de aprender de él y de participar plenamente en su ministerio. El uso del término maestro demuestra un profundo respeto y reconocimiento por la autoridad y la sabiduría de Jesús. Para el escriba, Jesús no es simplemente un líder carismático, sino alguien digno de ser seguido y emulado en todos los aspectos de la vida. La promesa de seguir a Jesús sin importar las circunstancias resalta la disposición del escriba para sacrificar comodidades y seguridad personal en aras de su compromiso con Jesús y su enseñanza. Esta actitud refleja una fe sólida y una confianza en la guía y dirección de Jesús en su vida. Continuamos este análisis del capítulo 8 del Evangelio San Mateo, versículo 20. El cual dice: Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. De este versículo iniciaremos con esta frase. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos. Con esta metáfora, Jesús hace alusión a la situación de itinerancia y falta de estabilidad en la que se encuentra durante su ministerio terrenal. Al comparar su situación con la de las zorras que tienen guaridas y las aves del cielo que tienen nidos, resalta la carencia de un hogar permanente o un lugar fijo donde reposar. Las zorras y las aves del cielo encuentran refugio y seguridad en sus respectivos lugares de descanso, pero Jesús no tiene un lugar similar al que pueda llamar su hogar. Su ministerio lo lleva de un lugar a otro, sin un lugar fijo donde establecerse, lo que refleja las dificultades y los desafíos de su misión. Al usar esta metáfora, Jesús también enfatiza la renuncia y la humildad que caracterizan su estilo de vida. A pesar de su posición como el Hijo de Dios, Jesús elige vivir una vida de sencillez y sacrificio, sin buscar comodidades terrenales ni seguridad material. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: Mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Con esta declaración, Jesús enfatiza la naturaleza sacrificada de su vida terrenal. Al decir que el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza, Jesús revela la falta de comodidades y estabilidad en su vida cotidiana. Esta frase resalta su renuncia a las posesiones materiales y su dependencia completa en la providencia divina. Jesús, como el Hijo del Hombre, identifica su condición humana y las limitaciones que conlleva. A pesar de ser el Mesías,
no busca los lujos terrenales ni la seguridad material. Su estilo de vida errante y despojado refleja su compromiso con su misión divina y su enfoque en el reino de Dios por encima de las preocupaciones terrenales. Al compartir esta verdad con el escriba que expresa su deseo de seguirlo, Jesús establece expectativas claras para aquellos que desean ser sus discípulos. Les muestra que el discipulado no es fácil y puede implicar sacrificio y renuncia. También invita a una reflexión profunda sobre las prioridades en la vida y la disposición a seguirlo incluso en medio de las dificultades. Continuamos este análisis del capítulo 8 del Evangelio San Mateo, versículo 21, el cual dice: Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Otro de sus discípulos le dijo. La intervención de este discípulo refleja la complejidad de las responsabilidades familiares y el desafío de equilibrarlas con el llamado al discipulado de Jesús. En su solicitud, este discípulo expresa su deseo de seguir a Jesús, pero primero quiere atender a sus obligaciones familiares. Esto pone de manifiesto las tensiones entre los deberes familiares arraigados en la tradición y el llamado radical al discipulado de Jesús. Al plantear esta solicitud, el discípulo resalta la importancia de las relaciones familiares y las responsabilidades filiales dentro de la sociedad judía de la época. Sin embargo, también muestra su disposición a seguir a Jesús, lo que indica un fuerte deseo de compromiso espiritual y discipulado. La respuesta de Jesús a esta solicitud puede variar según el contexto y las interpretaciones. En algunos casos, Jesús puede enfatizar la prioridad del discipulado sobre las responsabilidades familiares, destacando la importancia de seguirlo sin reservas. En otros casos, Jesús puede reconocer la validez de las obligaciones familiares, pero instar al discípulo a que establezca prioridades adecuadas y esté dispuesto a sacrificar todo por el reino de Dios. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. La petición de este individuo refleja una preocupación cultural y filialmente esperada. Enterrar a su padre. En la sociedad judía de la época, cumplir con los ritos funerarios y cuidar de los asuntos familiares, especialmente después de la muerte de un padre, era considerado un deber sagrado y una expresión de respeto filial. Sin embargo, la respuesta de Jesús destaca la urgencia y la prioridad del reino de Dios sobre los deberes familiares convencionales. Jesús responde de manera contundente, enfatizando la necesidad de priorizar el seguimiento inmediato de su llamado sobre las responsabilidades familiares tradicionales. Este énfasis apunta a la urgencia del compromiso con el mensaje y la misión del reino de Dios, sugiriendo que nada debe interponerse en el camino de aquellos que desean seguir a Jesús. La respuesta de Jesús puede interpretarse como una llamada a la radicalidad en el discipulado, desafiando las normas culturales y sociales establecidas. Jesús está señalando que el reino de Dios exige una lealtad total y un compromiso sin reservas, incluso por encima de las obligaciones familiares más fundamentales. Continuamos este análisis del capítulo 8 del Evangelio San Mateo, versículo 22, el cual dice: Jesús le dijo: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Jesús le dijo: Sígueme. La respuesta de Jesús, sígueme, encapsula la esencia del discipulado y refleja su llamado inmediato y directo a aquellos que desean seguirlo.
Esta invitación no solo implica un compromiso total con Jesús, sino que también subraya la urgencia y la prioridad del seguimiento de su enseñanza y ejemplo. Al decir sígueme, Jesús está llamando a este individuo a dejar todo y dedicarse completamente a seguirlo. Esta afirmación no solo implica un abandono de las obligaciones familiares y sociales convencionales, sino que también sugiere un compromiso radical con el mensaje y la misión del reino de Dios. La respuesta de Jesús destaca la importancia de una entrega total y sin reservas a su llamado, priorizando el reino de Dios sobre todas las demás preocupaciones y obligaciones terrenales. Jesús está llamando a una transformación radical de la vida, donde el seguimiento de Él se convierte en la máxima prioridad y el punto focal de la existencia del discípulo. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: deja que los muertos entierren a sus muertos. La frase deja que los muertos entierren a sus muertos es una expresión figurada que Jesús utiliza para enfatizar la prioridad del reino de Dios sobre las preocupaciones terrenales y las obligaciones familiares. En este contexto, la palabra muertos no se refiere literalmente a los fallecidos, sino más bien a aquellos que no siguen a Jesús o que están espiritualmente muertos debido a su falta de fe o compromiso con Él. Jesús está enseñando que seguirlo implica un compromiso total y una priorización del reino de Dios sobre todas las demás preocupaciones. La solicitud del discípulo de ir primero y enterrar a su padre representa una responsabilidad familiar legítima y culturalmente esperada. Sin embargo, Jesús responde de manera contundente para recalcar que el llamado al discipulado requiere una lealtad exclusiva y una entrega completa a Él y a su mensaje. La frase deja que los muertos entierren a sus muertos sugiere que aquellos que están espiritualmente muertos, es decir, aquellos que no están comprometidos con el reino de Dios, pueden ocuparse de las preocupaciones terrenales como el entierro de los fallecidos. En contraste, aquellos que son llamados a seguir a Jesús deben centrarse en proclamar y vivir el mensaje del reino, incluso si eso significa dejar atrás las responsabilidades familiares o sociales convencionales. Continuamos este análisis del capítulo 8 del Evangelio San Mateo, versículo 23. El cual dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Y entrando él en la barca. El momento en que Jesús entra en la barca marca el comienzo de una travesía física por el mar, pero también simboliza un viaje espiritual compartido con sus discípulos. Al ingresar a la barca, Jesús demuestra su disposición a acompañar a sus seguidores en su jornada, mostrando así su cercanía y su compromiso con ellos. Este acto también puede interpretarse como un símbolo de liderazgo y dirección por parte de Jesús. Al subir a la barca, asume el papel de guía en el viaje, indicando que Él es quien dirige y lidera el camino para sus discípulos. Esta acción refleja la confianza y la dependencia de los discípulos en Jesús como su maestro y líder espiritual. Además, el hecho de que Jesús entre en la barca puede ser visto como una metáfora de su presencia constante en la vida de sus seguidores. Así como entró en la barca físicamente, Jesús también está presente en la vida de sus discípulos en todo momento, navegando junto a ellos en las aguas turbulentas de la vida, proporcionando orientación, consuelo y protección. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Sus discípulos le siguieron. La decisión de los discípulos de seguir a Jesús a la barca refleja su obediencia y compromiso hacia Él. Al seguir a Jesús, los discípulos muestran su disposición a estar con Él en todo momento,
independientemente de las circunstancias o desafíos que puedan surgir en el camino. Esta acción también sugiere la confianza y la fe de los discípulos en Jesús como su líder y maestro. Al seguirlo, reconocen su autoridad y están dispuestos a someterse a ella. Además, su disposición para seguir a Jesús a la barca muestra su deseo de aprender de Él y de estar cerca para recibir enseñanzas y orientación. Además, el hecho de que los discípulos sigan a Jesús a la barca puede interpretarse como un símbolo de comunidad y camaradería. Al unirse en este viaje, los discípulos fortalecen su vínculo con Jesús y entre ellos, compartiendo experiencias y creciendo juntos en su fe y devoción. Continuamos este análisis del capítulo 8 del Evangelio San Mateo, versículo 24, el cual dice: Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. De este versículo iniciaremos con esta frase: Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande. La repentina tempestad que se levantó en el mar simboliza las pruebas y tribulaciones inesperadas que pueden surgir en la vida de los seguidores de Jesús. Esta tempestad representa los desafíos y obstáculos que enfrentan aquellos que siguen el camino de la fe. Al igual que la tormenta en el mar, estas pruebas pueden ser imprevistas, intensas y desestabilizadoras. La magnitud de la tempestad resalta la gravedad de las dificultades que enfrentan los discípulos. La tormenta puede ser vista como una metáfora de los problemas de la vida, que pueden ser abrumadores y amenazar con consumir a aquellos que los enfrentan. Sin embargo, la presencia de la tempestad también revela la oportunidad para el crecimiento espiritual y la fortaleza de la fe. Los discípulos se ven obligados a confiar en Jesús y a buscar su ayuda en medio de la tormenta, lo que les brinda la oportunidad de experimentar su poder y su capacidad para traer calma a cualquier situación. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: pero él dormía. El hecho de que Jesús estuviera dormido durante la tormenta destaca su serenidad y confianza divina en medio de las circunstancias adversas. Mientras los vientos rugían y las olas azotaban la barca, Jesús descansaba pacíficamente, mostrando una calma que reflejaba su profunda conexión con Dios y su confianza en su soberanía. Esta escena contrasta poderosamente con el temor y la ansiedad de los discípulos, quienes, a pesar de ser experimentados pescadores acostumbrados a las tormentas en el mar, se vieron abrumados por la magnitud de la tempestad. La tranquilidad de Jesús en medio del caos resalta su autoridad sobre los elementos naturales y su capacidad para traer paz incluso en las situaciones más turbulentas. La actitud de Jesús durante la tormenta también enseña una lección importante sobre la fe y la confianza en Dios. Su sueño tranquilo muestra que no hay necesidad de temer cuando confiamos en el poder y la providencia divina. Para Jesús, la tormenta no era motivo de preocupación, sino una oportunidad para demostrar su autoridad sobre la naturaleza y fortalecer la fe de sus discípulos. Continuamos este análisis del capítulo 8 del Evangelio San Mateo, versículo 25, el cual dice: Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: Y vinieron sus discípulos y le despertaron. En este pasaje, la acción de los discípulos al despertar a Jesús revela mucho sobre su relación con Él y su comprensión de su poder y autoridad. La frase vinieron sus discípulos y le despertaron sugiere una respuesta inmediata y decisiva ante la situación de peligro en la que se encuentran. Este acto no es solo un llamado por ayuda,
sino una expresión de confianza en la capacidad de Jesús para intervenir y cambiar la situación. El hecho de que los discípulos recurran a Jesús en un momento de miedo y desesperación resalta la naturaleza íntima de su relación con Él. No dudan en buscar su ayuda y protección, reconociendo su autoridad sobre las circunstancias que los rodean. Esta acción también revela la dependencia de los discípulos de Jesús como su guía y salvador en medio de las dificultades. Al buscar la intervención de Jesús para salvarlos, los discípulos reconocen su necesidad de ayuda divina y su confianza en la capacidad de Jesús para proporcionarla. Esto refleja una fe activa y una comprensión profunda de la identidad y el poder de Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: Señor, sálvanos, que perecemos. La súplica desesperada de los discípulos, Señor, sálvanos, que perecemos, encapsula un profundo sentido de urgencia y temor ante la amenaza inminente de la tormenta. Esta expresión de miedo y angustia revela la vulnerabilidad y la fragilidad humana frente a las fuerzas naturales que escapan a su control. Sin embargo, más allá de la desesperación, esta súplica también revela una fe arraigada en el poder salvador de Jesús. Al invocar a Jesús como Señor, los discípulos reconocen su autoridad divina y su capacidad para intervenir en la situación desesperada en la que se encuentran. Su llamado a la salvación no es solo una expresión de miedo, sino también un acto de confianza en la capacidad de Jesús para responder a su clamor en medio de la tormenta. La frase "sálvanos, que perecemos" resalta la gravedad de la situación y la necesidad apremiante de intervención divina. En su desesperación, los discípulos reconocen su dependencia total de Jesús para su salvación, comprendiendo que sin su ayuda están destinados a la perdición. Esta humilde admisión de su propia impotencia ante las fuerzas de la naturaleza resalta la necesidad fundamental del ser humano de confiar en Dios en tiempos de crisis. Continuamos este análisis del capítulo 8 del Evangelio San Mateo, versículo 26. El cual dice: Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? La pregunta de Jesús, ¿por qué teméis, hombres de poca fe?, es un llamado directo a la conciencia de sus discípulos en medio de la tormenta. Al cuestionar su fe, Jesús no solo señala su falta de confianza en ese momento específico, sino que también los invita a reflexionar sobre la calidad y la profundidad de su relación con Él. Al llamarles hombres de poca fe, Jesús destaca la discrepancia entre la magnitud de su poder y la debilidad de su fe. A pesar de haber sido testigos de sus milagros y haber experimentado su enseñanza y compañerismo cercano, los discípulos aún luchan por confiar plenamente en Él en medio de la tormenta. Esta observación de Jesús no es un reproche cruel, sino más bien una invitación amorosa a un mayor nivel de confianza y entrega. Al poner el foco en su falta de confianza a pesar de su presencia física con ellos, Jesús les recuerda que Él está siempre presente y disponible para ellos, incluso en medio de las circunstancias más difíciles. Su pregunta no solo es una reprimenda, sino también una oportunidad para que los discípulos fortalezcan su fe y aprendan a confiar más plenamente en su poder y amor. Ahora nos detendremos un momento a analizar el fragmento del versículo que dice: levantándose, reprendió a los vientos y al mar. El acto de Jesús al levantarse y reprender los vientos y el mar no solo es un evento milagroso,
sino también una demostración poderosa de su autoridad soberana sobre la naturaleza misma. Su acción trasciende los límites de lo ordinario y revela su dominio sobre los elementos creados por Dios. Al levantarse, Jesús no solo asume una postura física, sino que también simboliza una manifestación de su autoridad divina sobre las fuerzas que amenazan la vida y la seguridad de sus discípulos. La palabra reprendió implica un comando firme y autoritario, como se dirigiría a una entidad desobediente. Esta acción no es simplemente un pedido o una súplica, sino un acto de autoridad y dominio sobre los elementos. Al reprender los vientos y el mar, Jesús ejerce su poder divino para restaurar la calma y la paz en medio de la tormenta, demostrando su capacidad para controlar incluso las fuerzas más destructivas de la naturaleza. Esta acción también revela el profundo amor y cuidado de Jesús por sus discípulos. Al intervenir para calmar la tormenta, Jesús muestra su disposición a proteger y cuidar a aquellos que confían en Él, incluso en los momentos más peligrosos y desafiantes. Su poder sobre la naturaleza no es solo una demostración de su divinidad, sino también un testimonio de su compasión y preocupación por la seguridad y el bienestar de sus seguidores. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: y se hizo grande bonanza. La frase "y se hizo grande bonanza" describe el resultado inmediato de la acción de Jesús al reprender los vientos y el mar. Este cambio repentino de la tormenta a la calma completa es un testimonio impactante de su poder divino no solo ante los discípulos, sino también en el ámbito físico de la creación misma. El término bonanza sugiere no solo una ausencia de tormenta, sino también un estado de paz y serenidad. Esta transformación repentina de la furia de la tormenta a la tranquilidad pacífica resalta el poder sobrenatural de Jesús para ejercer autoridad sobre los elementos y restaurar el orden en la creación. El hecho de que la calma se produzca inmediatamente después de la reprimenda de Jesús subraya su conexión directa con su comando. Su palabra tiene el poder de cambiar las circunstancias instantáneamente, demostrando su autoridad divina sobre todas las cosas. Este evento no solo es un milagro físico, sino también un testimonio poderoso de la divinidad de Jesús y su capacidad para controlar incluso los elementos más tumultuosos de la naturaleza. La bonanza resultante no solo trae alivio a los discípulos en medio de su temor y angustia, sino que también les brinda una visión clara del poder y la autoridad de su Maestro. Este evento milagroso no solo fortalece la fe de los discípulos en Jesús, sino que también nos invita a reflexionar sobre la verdadera identidad y naturaleza de aquel a quien siguen. Continuamos este análisis del capítulo 8 del Evangelio San Mateo, versículo 27, el cual dice: Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿Qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Y los hombres se maravillaron. La frase "y los hombres se maravillaron" captura la reacción de asombro y asombro de aquellos que fueron testigos del milagro de Jesús. Este asombro no es simplemente una sorpresa momentánea, sino un profundo impacto que deja una huella duradera en los corazones y mentes de quienes lo presenciaron. El milagro de calmar la tormenta y traer bonanza desafía las leyes naturales y sobrepasa las expectativas humanas, lo que lleva a los testigos a cuestionar y reflexionar sobre la verdadera naturaleza y la identidad de Jesús. Su poder sobre la creación revela su divinidad y su autoridad como el Hijo de Dios. La reacción de asombro también revela la incapacidad de los hombres para comprender plenamente el alcance del poder y la grandeza de Jesús.
Este evento milagroso les confronta con su propia limitación y fragilidad en comparación con la grandeza y soberanía de Dios manifestada en Jesucristo. El asombro de los hombres no solo es una respuesta emocional al milagro presenciado, sino también una invitación a una fe más profunda y una comprensión más completa de la persona y el poder de Jesús. Este milagro no solo impresiona a los testigos, sino que también despierta en ellos un sentido renovado de admiración y reverencia por Jesús como el Señor sobre todas las cosas. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? La pregunta retórica ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen?, encapsula una mezcla de asombro, miedo y curiosidad por parte de los discípulos. La incredulidad y la sorpresa ante el poder demostrado por Jesús son evidentes en esta expresión, ya que los discípulos luchan por comprender la magnitud de su autoridad sobre la naturaleza. El uso del término aún resalta la sorpresa de los discípulos al ver que incluso los elementos más incontrolables, como el viento y el mar, responden a Jesús. Esta palabra sugiere que los discípulos están desconcertados por la idea de que un hombre puede ejercer tal control sobre la creación, desafiando sus expectativas y comprensión previa de quién es Jesús. La pregunta revela una profunda curiosidad por parte de los discípulos, quienes buscan entender mejor la verdadera identidad y naturaleza de Jesús. Su experiencia con el milagro los lleva a cuestionar y reflexionar sobre la persona detrás de los actos poderosos que presencian. Además, la pregunta implica un sentido de temor reverencial ante el poder divino manifestado en Jesús. Los discípulos están confrontados con la realidad de que están ante alguien que trasciende los límites de lo humano y que posee un poder que va más allá de su comprensión. Continuamos este análisis del capítulo 8 del Evangelio San Mateo, versículo 28, el cual dice: Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. De este versículo iniciaremos con esta frase: Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos. El momento en que Jesús llega a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, marca un cambio significativo en el escenario y el alcance de su ministerio. Esta transición hacia la región gentil de Gadara ilustra la expansión deliberada y estratégica del ministerio de Jesús más allá de las fronteras judías. El hecho de que Jesús cruce el mar de Galilea hacia la región de los Gadarenos es más que un simple cambio geográfico. Representa una ruptura con las limitaciones culturales y religiosas de su tiempo, así como una manifestación de su amor y preocupación por todas las personas, independientemente de su origen étnico o religión. Al dirigirse a la tierra de los Gadarenos, Jesús demuestra su compromiso con la misión de proclamar el Evangelio a todos los pueblos y naciones. Su ministerio no está limitado por las divisiones humanas, sino que busca alcanzar a aquellos que están más allá de las fronteras tradicionales de la fe judía. Además, este cambio de escenario hacia una región gentil enfatiza la universalidad del mensaje de Jesús y su deseo de traer salvación y liberación a todas las personas, sin distinción. Su presencia en la tierra de los Gadarenos es un recordatorio poderoso de que el amor y la gracia de Dios están disponibles para todos los que lo buscan, sin importar su origen o condición. Ahora nos detendremos un momento a analizar el fragmento del versículo que dice: 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera.
La descripción de los 2 endemoniados que salían de los sepulcros como feroces en gran manera arroja luz sobre la grave condición en la que se encuentran y el impacto que tienen en su entorno. Esta imagen evoca una sensación de temor y peligro, destacando la intensidad y la gravedad de su posesión demoníaca. El hecho de que los endemoniados salgan de los sepulcros revela su aislamiento social y su exclusión de la comunidad. Los sepulcros eran lugares asociados con la muerte y la impureza en la sociedad judía, y el hecho de que estos hombres vivieran entre los muertos sugiere su marginalización y su separación del resto de la sociedad. La descripción de los endemoniados como feroces en gran manera subraya la naturaleza violenta y amenazadora de su posesión. Su condición no solo los hace peligrosos para sí mismos, sino también para quienes los rodean, inspirando miedo y temor en aquellos que se encuentran con ellos. Esta descripción también revela el alcance del sufrimiento humano y espiritual que resulta de la posesión demoníaca. Los endemoniados están atrapados en un estado de tormento y desesperación, incapaces de liberarse del control de los espíritus malignos que los dominan. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: tanto que nadie podía pasar por aquel camino. La afirmación de que nadie podía pasar por aquel camino resalta la alteración significativa en la vida comunitaria debido a la presencia amenazante de los endemoniados. Esta descripción ilustra el impacto profundo y perturbador que tienen en su entorno, destacando la urgencia de la intervención para restaurar la normalidad y la seguridad en la comunidad. El hecho de que el camino esté bloqueado por la presencia de los endemoniados sugiere que su influencia no solo afecta a ellos mismos, sino también a aquellos que intentan pasar por ese lugar. Su presencia representa un obstáculo tangible para la vida cotidiana y el movimiento dentro de la comunidad, creando un ambiente de temor y restricción para quienes viven en esa área. Esta descripción también revela la seriedad de la situación y la necesidad crítica de intervención divina para abordar el problema. La incapacidad de la comunidad para lidiar con los endemoniados por sí sola subraya la gravedad de la amenaza que representan y la necesidad de un poder mayor para liberarlos y restaurar la paz y la seguridad en la región. Continuamos este análisis del capítulo 8 del Evangelio San Mateo, versículo 29, el cual dice: y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? El clamor de los demonios, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios?, revela su reconocimiento inmediato de la identidad mesiánica y divina de Jesús. Esta declaración no solo indica su conocimiento de quién es Jesús, sino también su comprensión de su autoridad espiritual y poder sobre ellos. El hecho de que los demonios se refieran a Jesús como Hijo de Dios subraya su reconocimiento de su divinidad y posición como el Mesías esperado. Este título mesiánico lleva consigo una autoridad espiritual y un poder sobrenatural que los demonios comprenden y respetan, a pesar de su rebelión contra Dios. La pregunta retórica, ¿qué tienes con nosotros?, refleja el temor y la incomodidad de los demonios ante la presencia y el poder de Jesús. Saben que su encuentro con Jesús significa su inevitable derrota y castigo, y están ansiosos por evitar cualquier interferencia en sus planes malignos. Esta declaración también revela el impacto que la presencia de Jesús tiene en el reino espiritual, provocando una reacción inmediata y una confrontación con las fuerzas del mal.
El reconocimiento de los demonios de la autoridad de Jesús es un testimonio poderoso de su soberanía sobre los poderes oscuros y su capacidad para liberar a los cautivos del dominio demoníaco. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? La pregunta de los demonios, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo?, revela un profundo entendimiento de la cronología divina y la escatología. Los demonios comprenden que hay un tiempo designado para el juicio final y que la presencia de Jesús anticipa ese momento decisivo en el plan de Dios para la historia humana y espiritual. El reconocimiento de los demonios de un tiempo establecido para el juicio final refleja su comprensión de que incluso ellos están sujetos al soberano plan y tiempo de Dios. Esta comprensión espiritual de la cronología divina subraya la autoridad suprema de Dios sobre todas las cosas, incluidas las fuerzas del mal. La pregunta de los demonios también revela su angustia y temor ante la posibilidad de ser atormentados antes de tiempo. Saben que su encuentro con Jesús implica un enfrentamiento con su destino final y la realización del juicio divino sobre ellos. Esta conciencia de su destino eterno bajo la soberanía de Jesús crea una tensión palpable en su encuentro con Él. Continuamos este análisis del capítulo 8 del Evangelio San Mateo, versículo 30, el cual dice: estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: estaba paciendo lejos de ellos. La frase estaba paciendo lejos de ellos establece una distancia física entre Jesús, los endemoniados y el hato de cerdos que se menciona en el relato. Esta separación sugiere que, aunque los cerdos estaban presentes en la misma área general, no estaban en proximidad inmediata de Jesús y los endemoniados en ese momento. La distancia entre Jesús, los endemoniados y los cerdos enfatiza la falta de interacción directa entre ellos en ese momento específico. Esto sugiere que, aunque los cerdos se convierten en un elemento importante en el desarrollo del relato, no están directamente involucrados en el enfrentamiento inicial entre Jesús y los endemoniados. La presencia de los cerdos en la proximidad, pero no directamente junto a Jesús y los endemoniados, añade un elemento de contexto al relato, proporcionando detalles sobre el entorno físico en el que se desarrolla la escena. Esta separación física entre los distintos elementos en la narrativa ayuda a clarificar la situación y a establecer el escenario para los eventos que siguen. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: un hato de muchos cerdos. La referencia a un hato de muchos cerdos destaca la magnitud y la importancia del grupo de cerdos en el relato. El uso del término mucho subraya la gran cantidad de cerdos en el hato, Es probable lo que que haya sugiere que se buscado trata ayuda de en- una manada considerable en términos numéricos. La magnitud del hato de cerdos es relevante porque proporciona contexto para el impacto del evento milagroso que sigue. El gran número de cerdos hace que la pérdida resultante sea aún más significativa y dramática, ya que implica una considerable inversión económica y un impacto potencial en la comunidad local. Además, la presencia de muchos cerdos resalta la escala del milagro que se produce cuando los demonios son expulsados y permitidos entrar en la manada. El hecho de que una multitud tan grande de cerdos sea afectada por el milagro subraya la poderosa naturaleza del poder de Jesús y el alcance de su intervención sobrenatural en la situación. Esta mención de muchos cerdos también puede servir para enfatizar la confrontación entre el mundo espiritual y el mundo material que se desarrolla en el relato.
La posesión demoníaca de los endemoniados tiene consecuencias tangibles y materiales en el mundo físico, como se ve en la reacción de los cerdos ante la presencia de los espíritus malignos. Continuamos este análisis del capítulo 8 del Evangelio San Mateo, versículo 31, el cual dice: Y los demonios le rogaron diciendo: Si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Y los demonios le rogaron diciendo. La súplica de los demonios a Jesús, expresada con las palabras y los demonios le rogaron diciendo, revela su reconocimiento implícito de la autoridad y el poder de Jesús sobre ellos. Esta súplica no solo refleja su temor y sumisión ante Él, sino también su comprensión de que Jesús tiene el poder para determinar su destino y su acción en ese momento. El hecho de que los demonios recurran a la súplica muestra su desesperación y su reconocimiento de que Jesús tiene el poder para decidir su destino. Aunque son seres espirituales malignos, comprenden que su autoridad y su capacidad de acción están sujetas a la soberanía divina de Jesús. La súplica de los demonios también revela su reconocimiento de la superioridad espiritual y moral de Jesús sobre ellos. A pesar de su naturaleza maligna y su deseo de hacer daño, son conscientes de que Jesús posee un poder más grande y una autoridad que trasciende la suya. Además, esta súplica sugiere un reconocimiento de la misericordia y el amor de Jesús incluso hacia aquellos que están poseídos por fuerzas demoníacas. Aunque los demonios son enemigos espirituales de Jesús, Él escucha su súplica y responde con compasión y gracia. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. La petición específica de los demonios a Jesús, expresada con las palabras si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos, revela una preferencia peculiar por habitar en seres vivos, incluso en animales, en lugar de enfrentar la expulsión al abismo o a un estado de inactividad. Esta petición destaca la desesperación de los demonios por no ser desalojados de la región en la que se encuentran. La elección de los cerdos como destino alternativo para los demonios sugiere una preferencia por la actividad y la existencia en un cuerpo físico, aunque sea el de un animal, en lugar de enfrentar un destino incierto en el abismo o en un estado de inactividad. Los demonios buscan evitar la expulsión a cualquier costo, incluso si eso significa habitar en animales. Además, la petición de los demonios revela su deseo de seguir causando caos y destrucción, aunque sea a través de la posesión de los cerdos. Su elección de buscar refugio en los cerdos sugiere una intención de seguir causando daño y perturbación en la región, utilizando cualquier medio disponible para mantener su influencia. La especificidad de la petición también refleja la urgencia y la desesperación de los demonios por encontrar un lugar para habitar y continuar su actividad maligna. Su solicitud demuestra su temor a ser desalojados y su deseo de mantener su control sobre la región en la que se encuentran. Continuamos este análisis del capítulo 8 del Evangelio San Mateo, versículo 32. El cual dice: Él les dijo: Id, y ellos salieron, y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. De este versículo iniciaremos con esta frase. Él les dijo. Id, la respuesta de Jesús, simplemente diciendo id, a la petición de los demonios refleja su autoridad soberana sobre los espíritus inmundos. Al concederles su solicitud,
Jesús demuestra no solo su capacidad para expulsar a los demonios, sino también su autoridad para decidir su destino. El hecho de que Jesús acceda a la petición de los demonios muestra su control absoluto sobre la situación. Él no solo tiene el poder para expulsar a los demonios, sino que también tiene la autoridad para permitirles ir al hato de cerdos como solicitaron. Esto subraya su soberanía sobre el reino espiritual y su capacidad para determinar el curso de los eventos según su voluntad divina. La respuesta concisa de Jesús, diciendo ide, también resalta su autoridad y su confianza en su propio poder. No se involucra en una discusión prolongada con los demonios ni se ve afectado por sus súplicas, sino que simplemente emite una orden que debe ser obedecida. Además, la respuesta de Jesús muestra su compasión hacia los habitantes de la región, permitiendo que los demonios entren en los cerdos en lugar de infligirles daño directo. Aunque permite que los demonios sigan activos, lo hace sin causar daño directo a las personas en la región. Ahora nos detendremos un momento a analizar el fragmento del versículo que dice: y se fueron a aquel hato de cerdos. El cumplimiento inmediato de la orden de Jesús por parte de los demonios, al dirigirse inmediatamente hacia el hato de cerdos, subraya el poder indiscutible de Jesús sobre el reino espiritual. Esta acción inmediata y sin vacilación de los demonios demuestra su sumisión completa a la autoridad y el poder de Jesús. El hecho de que los demonios obedezcan de inmediato la orden de Jesús resalta su incapacidad para resistir su autoridad. Aunque son seres espirituales malignos, están sujetos al soberano poder de Jesús y deben obedecer sus mandatos sin cuestionarlos. El cumplimiento instantáneo de la orden también subraya la inmediatez y la eficacia del poder de Jesús sobre los espíritus inmundos. No hay demora ni resistencia por parte de los demonios, simplemente obedecen la orden de Jesús y actúan de acuerdo con su voluntad. Además, el hecho de que los demonios se dirijan específicamente hacia el hato de cerdos resalta la precisión y la especificidad de la orden de Jesús. Él no solo ordena a los demonios que se vayan, sino que también determina el destino al que deben dirigirse, lo que demuestra su control completo sobre la situación. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. El dramático evento en el que todo el hato de cerdos se precipita en el mar por un despeñadero y perece en las aguas confirma no solo la posesión demoníaca real de los cerdos, sino que también simboliza una serie de significados más profundos. En primer lugar, la muerte de los cerdos en las aguas confirma la realidad de la posesión demoníaca de los animales. Este acto extremo, en el que los cerdos toman una acción suicida precipitándose al mar, evidencia la influencia maligna que los demonios tenían sobre ellos. Esta dramática demostración de posesión refuerza la gravedad de la situación espiritual en la que se encontraban los endemoniados y la región en general. Además, la muerte de los cerdos en las aguas puede interpretarse simbólicamente como una purificación. El agua, en muchas tradiciones religiosas, es un símbolo de limpieza y renovación espiritual. En este contexto, la muerte de los cerdos en el agua podría representar una purificación simbólica de la región de la influencia maligna de los demonios, marcando un nuevo comienzo y una liberación de la opresión espiritual. Por otro lado, la muerte de los cerdos en las aguas también puede interpretarse como una manifestación dramática del conflicto entre el bien y el mal. La pérdida de los cerdos, que representan un aspecto material y terrenal, puede simbolizar la derrota de las fuerzas malignas y la victoria del bien sobre el mal en ese lugar específico. Continuamos este análisis del capítulo 8,
del Evangelio San Mateo, versículo 33. El cual dice: Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas, y lo que había pasado con los endemoniados. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: y los que los apacentaban huyeron. La reacción inmediata de los pastores, huyendo después de presenciar el evento sobrenatural impactante de los cerdos precipitándose al mar y pereciendo, revela un estado de pánico y miedo. Su fuga muestra que están abrumados por lo que acaban de presenciar y reconocen que lo que han experimentado va más allá de la comprensión humana normal. La huida de los pastores indica un reconocimiento de la naturaleza extraordinaria del evento que acaban de presenciar. Como testigos directos de la tragedia que ha ocurrido, se enfrentan a una situación que escapa a su control y comprensión, lo que despierta un sentido de temor y asombro en ellos. Además, la reacción de los pastores también puede reflejar una sensación de vulnerabilidad ante lo desconocido y lo inexplicable. Al presenciar un evento sobrenatural tan poderoso y desconcertante, se sienten amenazados y desprotegidos, lo que desencadena su instinto de supervivencia y los impulsa a huir para salvar sus propias vidas. La huida de los pastores también resalta la dimensión pública del evento y su impacto en la comunidad. Su reacción no solo refleja su propio temor, sino que también puede influir en la percepción y la respuesta de los demás habitantes de la región, generando un clima de inquietud y conmoción en el área. Ahora nos detendremos un momento a analizar el fragmento del versículo que dice: y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas. La prisa con la que los testigos de los eventos sobrenaturales se acercan a la ciudad para contar todo lo sucedido sugiere una combinación de emociones intensas que van desde el miedo hasta el asombro, junto con una posible necesidad de compartir la carga emocional de lo que han presenciado. El hecho de que se dirijan rápidamente a la ciudad para contar lo que han visto revela su necesidad de compartir la experiencia impactante que acaban de presenciar. Este impulso puede surgir de un deseo de buscar apoyo emocional y validar su propia percepción de lo que han experimentado al compartirlo con otros. Además, la prisa con la que comparten los eventos sugiere una sensación de urgencia por informar a la comunidad sobre lo que ha ocurrido. Es posible que sientan la responsabilidad de alertar a otros sobre la presencia de fuerzas sobrenaturales en la región y sus posibles consecuencias, lo que refleja un sentido de deber hacia sus vecinos y conciudadanos. El hecho de que cuenten todas las cosas sugiere que están ansiosos por transmitir todos los detalles de lo que han presenciado, quizás con la esperanza de que esto aumente la comprensión y la respuesta de la comunidad ante el evento sobrenatural. Su deseo de compartir plenamente la experiencia puede estar motivado por una necesidad de procesar emocionalmente lo que han presenciado y buscar comprensión y apoyo en la comunidad. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: y lo que había pasado con los endemoniados. La mención específica de lo que había pasado con los endemoniados subraya la importancia del milagro de la liberación que Jesús realizó sobre ellos. Esto indica que el aspecto sobrenatural de la sanación fue tan notable como la pérdida económica representada por la muerte de los cerdos. El relato destaca la transformación radical de los endemoniados como resultado de la intervención de Jesús. Antes de su encuentro con Jesús, estaban poseídos por fuerzas malignas y sufrían una terrible aflicción espiritual. Sin embargo, después de la intervención de Jesús, son liberados de su opresión demoníaca y restaurados a un estado de salud mental y espiritual.
Al mencionar específicamente lo que había sucedido con los endemoniados, el relato enfatiza el impacto positivo y transformador del poder de Jesús sobre sus vidas. Esto subraya la centralidad del aspecto espiritual del milagro y su importancia en la narrativa, en igual medida que la pérdida material representada por la muerte de los cerdos. Además, la mención de los endemoniados resalta la compasión y el amor redentor de Jesús hacia aquellos que están poseídos y oprimidos por fuerzas malignas. Su liberación demuestra su poder para restaurar la dignidad y la integridad de aquellos que están atrapados en la esclavitud espiritual, ofreciéndoles una nueva vida y esperanza. Continuamos este análisis del capítulo 8 del Evangelio San Mateo, versículo 34, el cual dice: Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. La acción colectiva de toda la ciudad al salir al encuentro de Jesús sugiere una reacción significativa al relato de los pastores, impulsada por una combinación de curiosidad, miedo y preocupación por las implicaciones de la presencia de Jesús en su región. La reunión masiva de la ciudad para encontrarse con Jesús refleja un interés generalizado en él y en los eventos extraordinarios que lo rodean. La noticia de los eventos sobrenaturales, incluida la liberación de los endemoniados y la muerte de los cerdos, ha capturado la atención de toda la comunidad, generando una respuesta colectiva. La curiosidad juega un papel importante en la reacción de la ciudad. La gente está intrigada por la presencia de Jesús y los milagros que ha realizado. Quieren ver por sí mismos quién es este hombre que ha causado un impacto tan profundo en su comunidad y en su entorno. Además de la curiosidad, también hay un elemento de miedo y preocupación entre los habitantes de la ciudad. Los eventos sobrenaturales que han ocurrido han sacudido su comprensión de la realidad y han despertado temores sobre lo desconocido y lo sobrenatural. Quieren entender mejor quién es Jesús y cuáles son sus intenciones para poder enfrentar las implicaciones de su presencia en su región. La reunión masiva de la ciudad para encontrarse con Jesús también puede estar motivada por una búsqueda de respuestas y una esperanza de encontrar consuelo y orientación en medio de la incertidumbre. La presencia de Jesús representa una fuente potencial de esperanza y salvación para aquellos que están buscando respuestas a sus preguntas más profundas y necesitan dirección en sus vidas. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: le rogaron que se fuera de sus contornos. El pedido de los habitantes para que Jesús se fuera de sus contornos refleja un rechazo complejo que puede ser motivado por varias razones. En primer lugar, el miedo a más trastornos sobrenaturales podría ser una motivación para este pedido. Después de presenciar eventos tan impactantes como la liberación de los endemoniados y la muerte de los cerdos, es comprensible que los habitantes estén temerosos de más manifestaciones sobrenaturales que podrían perturbar aún más su vida cotidiana y su sentido de seguridad. Además, la preocupación por las consecuencias económicas después de la pérdida de los cerdos también podría estar influyendo en este pedido. La muerte de los cerdos representa una pérdida significativa en términos económicos para la comunidad y los habitantes pueden temer más pérdidas si Jesús continúa su presencia en la región y realiza más milagros. Otra posible motivación para este pedido es una resistencia a enfrentarse a los cambios profundos que la enseñanza y los milagros de Jesús podrían requerir en sus vidas. La presencia de Jesús y sus enseñanzas desafiantes podrían amenazar el status quo y requerir que los habitantes cambien sus creencias, valores y formas de vida establecidas,
lo cual puede generar resistencia y rechazo. En última instancia, el pedido de los habitantes para que Jesús se aleje de sus contornos refleja un rechazo complejo que puede ser motivado por el miedo a más trastornos sobrenaturales, la preocupación por las consecuencias económicas y una resistencia a enfrentarse a los cambios profundos que la enseñanza y los milagros de Jesús podrían requerir en sus vidas. Esta respuesta revela las diversas preocupaciones y tensiones que enfrentan los habitantes en respuesta a la presencia y el ministerio de Jesús en su comunidad.